caracterizados por el compromiso de fortalecer el esfuerzo y dedicación que conlleva la investigación en el contexto de la empresa familiar latinoamericana, el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y la Cátedra de Empresa Familiar Dr. Burton E. Grossman reconocen una vez más el mérito de trabajos enfocados en el desarrollo de estrategias que ejecuten un futuro más sostenible y próspero para los negocios de familia. Siguiendo este objetivo, el Premio Adalberto Vies Casada honra a la vida y el trabajo de un hombre ejemplar, un visionario empresarial y un académico admirable, quien impulsó de manera significativa y determinante el estudio de la empresa familiar. Con su inteligencia y amplio dominio del tema, dejó una huella indeleble que hoy se mantiene viva gracias a iniciativas como este galardón, el cual refleja sus dones altruistas de cara al apoyo de los negocios de familia. Adalberto Vies Casada, licenciado en Administración de Empresas con maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey, fue un académico comprometido quien siempre se sintió motivado por el aprendizaje constante. En su cargo como vicerrector de Desarrollo, brilló por sublimes acciones que de manera ingeniosa demostraban su capacidad de liderazgo, actos de servicio e iniciativas sobresalientes, como lo fue el apoyo a la creación y fortalecimiento del premio que hoy hace honor a su vida y obra. La Universidad de Monterrey, Escuela de Negocios, Centro de Empresas Familiares y la Cátedra de Empresa Familiar Dr. Burton E. Grossman honran con total orgullo el legado y memoria de Adalberto Vies Casada y agradece la presencia de quienes nos acompañan en la 14ª entrega de un premio memorable que enaltece las empresas de estructura familiar y busca un horizonte cada vez más triunfante para sus futuras generaciones. Bienvenidos. La Universidad de Monterrey, su Centro de Empresas Familiares y la Cátedra de Empresa Familiar Dr. Burton E. Grossman tienen el placer de saludar cordialmente a quienes nos acompañan en la 14ª entrega del Premio Adalberto Vies Casada a la Investigación en Empresa Familiar Latinoamericana 2022. Este evento cuenta con traducción simultánea en idioma inglés y podrán activarla en sus sesiones respectivas. Esta ceremonia está precedida por el presidente del Consejo de Empresas Familiares, Pablo Odriozola Canales, y por el rector de la Universidad de Monterrey, Mario Páez González. También tenemos el agrado de contar con la presencia de manera virtual de Lucía Treviño Villarreal e integrantes de la familia Viesca Treviño. De igual manera, es un honor contar con la presencia del doctor Carlos García González, vicerrector de Educación Superior, Carlos Basurto, vicerrector de Vinculación, Efectividad y Servicios Académicos, y Juan José Martínez, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey. Agradecemos de igual modo la presencia de integrantes del Consejo de Administración, investigadores del Centro de Empresas Familiares, a su director, Arturo Rivadeneira, a los invitados especiales a nivel nacional e internacional y demás comunidad académica, quienes nos acompañan en este importante evento. Exaltamos la presencia de los autores de los trabajos premiados en esta 14ª edición del Premio Adalberto Vies Casada y agradecemos su presencia. A continuación, les invito a escuchar el mensaje de nuestro vicerrector de Educación Superior, Dr. Carlos García. A lo largo de la historia, hablar de tenacidad y perseverancia es hablar del sistema familiar en sí, independientemente de la época. La familia siempre ha sido el pilar que sostiene y configura a la sociedad. Esta idea trasladada al sistema empresarial permite comprender las particularidades que conforman a los negocios de familia y para lograrlo se necesita una formación comprometida con cada esfera que los compone. La empresa familiar va mucho más allá de ser un simple concepto. Su desarrollo y mantenimiento implican un liderazgo específico, que sepa afianzar las cualidades del negocio con compromiso y consciencia. En ello se encuentra la verdadera vocación. Una construcción constante exige educación de calidad, que permita trascender con conocimiento y pensamiento crítico en pro de impulsar la organización hacia el sueño colectivo familiar y que de esta manera se cumpla la misión patrimonial y empresarial. Esta edición del Premio Adalberto Vies Casada expone la manera en que diferentes familias han sabido gestionar de una forma admirable los cambios,
Felicito a los investigadores y las investigadoras y participantes y especialmente a los trabajos premiados el día de hoy por ser ejemplo de éxito académico con el cual se puede aportar a una consolidación exitosa de empresas familiares latinoamericanas. Las empresas familiares representan un segmento importante dentro del contexto económico global. Estudiar su estructura, su esencia y todo lo que ello implica merece una atención especializada. Por este motivo, el premio de Alberto Víez Casada, enalteciendo la cátedra de Empresa Familiar Dr. Burton y Grossman, reconoce la labor investigativa y consultiva enfocada en la generación de nuevas tendencias relacionadas con el tema, las cuales han de perseguir el fortalecimiento de los negocios de familia en un sentido empresarial, social y académico. Las investigaciones premiadas pasaron por un estricto proceso de revisión a cargo de un grupo de especialistas nacionales e internacionales altamente calificados en el tema, bajo la coordinación de Salvador Guajardo Treviño, investigador del Centro de Empresas Familiares UDEM, seleccionando finalmente 3 de los mejores trabajos, los cuales se aproximaron con una mayor precisión a los criterios de calificación de este importante premio. A continuación, los autores de estos 3 trabajos seleccionados harán una breve presentación. El premio, primer lugar titulada Next Generation External Venture Practices in Family-Owned Businesses, exaltamos la labor de los autores Marcela Ramírez Pasillaza, Hans Ludberg y Matías Norviks. A continuación, su video. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Ramírez Pasillas, afiliada a la Universidad de Jönköping en la Escuela Internacional de Negocios de Jönköping, y junto con mis colegas Matías Norviks, profesor en empresas familiares de la Innovation House en Stockholm University, y Hans Ludberg, profesor asistente en la Escuela de Economía y Negocios de University of Linnaeus. Queremos darle las gracias por haber seleccionado nuestro trabajo, The Next Generation External Venture Practices in Family-Owned Businesses, para ser acreedor de su prestigiado premio Adalberto Víez Casada de la Universidad de Monterrey. Es un honor que nuestro trabajo haya sido seleccionado y estamos muy contentos de haber sido acreedores de este premio, sobre todo porque nuestra investigación está basada en empresas familiares mexicanas. En nuestra investigación estudiamos el emprendimiento generado por las siguientes generaciones, y específicamente nuestro punto de partida fue entender las prácticas que utilizan las hijas y los hijos miembros de la siguiente generación para crear una empresa externa, es decir, una empresa que no forma parte del portafolio interno de la familia. La investigación existía en el momento que iniciamos nuestro estudio, estudiaba simplemente el emprendimiento interno por considerarse más importante. Nosotros partimos curiosamente tratando de entender, pero bueno, ¿qué sucede con las empresas externas cuando sobre todo son creadas por las siguientes generaciones? ¿Cómo lo logran y de qué forma van generando diferentes prácticas que se vuelven importantes al contexto de la familia? Nuestro estudio lo realizamos en los procesos de 10 emprendimientos externos, los cuales correspondieron a 2 empresas mexicanas familiares de diferentes regiones en México, y con nuestro estudio descubrimos diferentes prácticas que los miembros de la siguiente generación usan para de manera inteligente lograr desarrollar sus ideas de negocios, mejorarlas, implementarlas y hacer uso de sus recursos desde su propia experiencia, su educación, pero también recursos del contexto de la familia.
Adicionalmente encontramos que la combinación de estas 5 prácticas originaba 3 diferentes procesos, o lo que denominamos nosotros 3 rutas diferentes. Una ruta en la que los miembros de la siguiente generación imitan el modelo de negocio, por ejemplo, de un punto de venta, es decir, aprenden el modelo de negocio, copian y hacen una réplica de ese modelo de negocio. Otra ruta en la que los miembros de la siguiente generación crean una innovación, y esa innovación conlleva a mejorar o introducir nuevos elementos en el modelo de negocio de la familia. Es decir, todavía hay una cierta dependencia del modelo de negocio de la familia, pero se innova, bien sea al introducir nuevas tecnologías, un nuevo conocimiento, como por ejemplo el diseño industrial o el diseño gráfico. Y la tercera ruta en la que los miembros de la siguiente generación utilizan a la empresa externa para probar nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, si en la empresa familiar se ha tomado la decisión de no incluir a los miembros de la familia política, esta empresa externa se utiliza para probar y ver si se pueden lograr nuevas formas de trabajar con la familia política y aprender a incorporar su experiencia y su conocimiento. Lo que vimos en nuestro estudio finalmente es que es muy importante en el proceso de creación de empresas externas por las siguientes generaciones. Nosotros estudiamos el paso a la primera, a la segunda generación, es que estos procesos dependen de las circunstancias del individuo, es decir, su grado de maduración, su nivel de estudios, el tipo de estudios, la conformación de la familia, cómo está conformada la familia, igualmente cuáles son las características de la familia y la empresa familiar. Esperamos que disfruten la lectura de nuestro trabajo y que les sea productivo, porque a final de cuentas hacemos esto por apoyar a nuestras empresas familiares en México. Nuevamente, muchas gracias, Universidad de Monterrey. Es todo un honor ser acreedora de su premio, y parte de Hans y de Matías, nuevamente muchas gracias y hasta pronto. Agradecemos a Marcela Hans y Matías su presentación. El premio Adalberto Vies Casada, que ocupa el segundo lugar, se titula The Emergency of Family Entrepreneurship in the Transition Economy of Cuba, de la autoría de Ellie Gimon y Christian Felsenstein. Compartimos su video. Hola, soy Christian Felsenstein, profesor titular de la Universidad de Clarkson, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y junto a mi coautor Ellie Gimon de Israel, elaboramos un estudio publicado en el International Journal of Emerging Economies, y principalmente este estudio fue realizado en la economía de Cuba, una economía en transición que tiene muchos problemas políticos, económicos y sociales, y quisimos explorar cómo los primeros pequeños microemprendedores, junto con su familia, ayudaban a solucionar estos 3 problemas que encontraban. Entonces, con este estudio quisimos entender cómo estos pequeños emprendedores que nacían y se comenzaban a desarrollar en Cuba podían transitar exitosamente con sus emprendimientos. El estudio fue realizado de forma exploratoria, etnográfica y longitudinal a través del tiempo, en 3 momentos claves para la economía y las políticas de Cuba. 1. En el año 2013, justo cuando Raúl Castro tomó el poder y comenzó a elaborar nuevas políticas pro emprendimiento. 2. En el año 2017,
cuando se restringieron las visitas a residentes de Estados Unidos hacia Cuba. E internamente Cuba aumentó los impuestos a estos microemprendedores. Y 3, en el año 2019, cuando hubo otro cambio de gobierno en Cuba y un nuevo presidente, Díaz-Canel, comenzó con nuevas políticas de forma más restrictiva para estos pequeños emprendedores que nacían en el país. Entonces desarrollamos un modelo teórico, y este modelo teórico investigó los 3 problemas mencionados. 1, los problemas de mercado, por ejemplo, problemas de abastecimiento que tenían los microemprendedores. 2, los problemas sociales, el estigma que había hacia los emprendedores en ese momento, en una economía que estaba paralizada en el tiempo. Y 3, los problemas políticos que tiene Cuba y que han tenido durante bastante tiempo, que son difíciles de cambiar. Entonces, examinamos y preguntamos a estos microemprendedores cómo su familia y su núcleo familiar les ayudaba a desarrollar sus microemprendimientos, pero a la vez a solventar estos 3 problemas. Y estos 3 problemas son institucionalizados en la economía de Cuba por largo tiempo. Los resultados del estudio etnográfico demostraron que la familia era clave para el desarrollo de estos microemprendedores. Sin el apoyo familiar, no hubiesen podido desarrollar sus microemprendimientos. Eso sí, el apoyo familiar les ayudaba a solventar los problemas de mercado, por ejemplo, dónde obtener las materias primas para su negocio. Segundo, algunos aspectos sociales que sí se podía ser emprendedor en la isla y que finalmente eran exitosos gracias al esfuerzo personal y familiar de estos microemprendedores, pero no les ayudaba a solucionar ni a cambiar el ambiente político institucional que tenía y que tiene la isla. Con estos resultados intentamos contribuir al área de emprendimiento y a generar conocimiento al área de family business, especialmente en pequeñas empresas de Latinoamérica y el Caribe, donde nuevas políticas públicas se deben enfocar no solamente a las startups y ayuda dentro del primer año, sino que más bien a su crecimiento sostenible a través del tiempo, considerando el apoyo familiar como crucial para sobrevivir en ambientes turbulentos. Agradecemos a Eli y a Cristian su presentación. Nuestro tercer lugar al premio Adalberto Vies Casada ha sido otorgado al caso de estudio Family Business Resilience under the COVID-19, a comparative study in the furniture industry in the United States of America and Colombia, de la autoría de Ana Cristina González y Miguel Ángel Pérez Uribe. A continuación, su presentación. Buenas noches, soy Miguel Ángel Pérez, profesor del Tecnológico de Monterrey, en nombre mío y de mi coautora Ana Cristina González, profesora de Grand Valley State University. Queremos agradecer a la Universidad del Monterrey y el Centro de Empresas Familiares por el reconocimiento con el premio Adalberto Vies Casada 2022 a nuestra investigación Resiliencia en Empresas de Familia durante COVID-19, un estudio comparativo de la industria de muebles en Estados Unidos y en Colombia. A continuación, vamos a presentar nuestra pregunta de investigación, los fundamentos teóricos asociados a estas preguntas, la metodología que utilizamos para responder nuestras preguntas de investigación, nuestros principales hallazgos y unas conclusiones generales.
La resiliencia de la empresa familiar se define como la reserva de recursos individuales y familiares que protege a la empresa familiar de las interrupciones y se caracteriza por la creatividad individual y colectiva utilizada para resolver problemas y realizar el trabajo. Indiscutiblemente, el COVID-19 es una disrupción que ha obligado a las empresas familiares a crear, reducir, encontrar y cambiar recursos y capacidades para seguir siendo sostenibles y sobrevivir, es decir, para ser resilientes. Considerando lo anterior, el propósito de esta investigación fue realizar un estudio comparativo de la resiliencia de las empresas familiares durante la pandemia del COVID-19. En particular, nuestro objetivo es responder a dos preguntas de investigación. Primero, ¿cómo enfrentan y responden las empresas familiares a los impactos ambientales como el COVID-19? Y segundo, ¿importan los contextos en esta respuesta? Nosotros utilizamos la teoría de la visión basada en los recursos a través de un enfoque de estudio de caso exploratorio cualitativo. Analizamos los recursos y capacidades desplegados por 2 empresas familiares con 3 negocios familiares en la industria de muebles de oficina en Colombia y Estados Unidos. También buscamos determinar similitudes y diferencias dados los 2 contextos contrastantes en las que operan las empresas familiares. Para ello, analizamos las dimensiones de la resiliencia, en particular la capacidad de adaptación, la renovación estratégica y la capacidad de apropiación. Creemos que la pandemia nos ha brindado la oportunidad de comprender más profundamente la resiliencia de las empresas familiares y determinar sus particularidades en contextos comerciales. Para responder nuestras preguntas de investigación, este estudio cualitativo siguió un enfoque constructivista social con un diseño de estudio de caso destinado a comprender e interpretar las implicaciones de la pandemia y las reacciones y acciones consecuentes de las 3 empresas familiares estudiadas, que operan en la misma empresa en 2 muy diferentes contextos. La muestra de nuestra investigación estuvo confirmada por 5 miembros de 2 familias empresariales y 3 empresas familiares de la industria del mueble en Estados Unidos y en Colombia. Los participantes no fueron seleccionados al azar, sino que se eligieron en función de la similitud de la industria y el negocio, el tamaño de la empresa y 4 condiciones que debieron cumplir para ser reconocidos como negocios familiares. 1. Todos los negocios deberían estar más allá de la primera generación. Segundo, la propiedad familiar es del 100% de la organización. Tercero, hay una alta participación de la familia en el gobierno corporativo. Y cuarto, los propietarios actuales tienen la intención de transferir el negocio a la siguiente generación. Los resultados indican que las empresas familiares son resilientes a pesar de los confinamientos, la caída de la demanda y de los ingresos. Pero los recursos y las capacidades desplegadas son diferentes al igual que sus usos. Estas diferencias son impulsadas en parte como consecuencia del paquete idiosincrático de recursos que cada empresa y familia posee, también conocido como families o familiaridad. Además, naturalmente, del contexto. La pandemia ha ejercido mucha presión sobre el ajuste de las empresas familiares a la nueva normalidad, una situación que se ve afectada por el tamaño, la antigüedad de la empresa, el modelo de negocio y el contexto en el que operan las empresas. Las dimensiones de resiliencia más destacadas en todas las empresas familiares es la capacidad de adaptación. En las empresas colombianas, este evento obligó a la flexibilidad y diversificación de los productos, mientras que en la firma americana, la adaptación se centró en proteger el negocio y sus grupos de interés. Respecto a la renovación estratégica, la segunda dimensión relacionada con la resiliencia organizacional solamente se dio en las empresas colombianas, pero no como resultado del COVID-19. Esta abrupta disrupción precipitó los cambios estratégicos que la familia empresarial estaba considerando antes del COVID-19. La familia empresarial consideró a partir de esta disrupción expandirse a nuevos mercados y diversificarse. Finalmente, la capacidad de apropiación está presente en ambas empresas familiares.
Esta capacidad se dio tanto en el caso colombiano como en el estadounidense. Los recursos como el capital paciente, las finanzas sólidas, el conocimiento tácito y la planificación a corto plazo han respaldado su preparación para la disrupción, mientras que en el caso de la empresa familiar estadounidense, las redes también se han implementado como un recurso para apoyar a los clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros, como conclusiones de este estudio, establecimos que evidentemente corroboramos que la empresa familiar no está aislada del contexto en el que se encuentra, lo que sugiere una familiaridad contingente o unos recursos asociados a familias de esta familia. Y adicionalmente, identificamos que la resiliencia es altamente influenciada por el contexto en el que se encuentra la empresa. Aprovechamos nuevamente para agradecer por este premio a la Universidad de Monterrey y a su Centro de Empresas Familiares. Agradecemos a Ana Cristina y Miguel Ángel su participación. Es importante resaltar la disposición generosa de las familias empresarias y el valor añadido que se genera por medio de estos proyectos de investigación académica. Sus aportes son definitivamente de gran valor. La excelencia investigativa expuesta en cada uno de estos trabajos refleja la calidad y el compromiso de sus autores por un futuro cada vez más próspero y claro para el mundo de las empresas de estructura familiar. El premio Adalberto Víez Casada exalta su valor y empeño por dicho objetivo. Este tipo de colaboraciones marca una pauta clave en la sinergia con la que deben trabajar juntos y de la mano empresa y academia. Sea este el espacio ideal para agradecer su participación, la cual es ejemplo de templanza, fortalecimiento y resiliencia para las familias empresarias. Es por lo anterior que los invitamos a escuchar el mensaje de Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. La familia como motor que impulsa y configura las comunidades ha sido fundamental para el desarrollo de las mismas. La capacidad de fuerza de una familia es de gran importancia. Muchos de los valores que en ella se forjan son ejemplo de sacrificio, trabajo de equipo y estrategia para el contexto empresarial y social en general. Cuando hablamos de empresa familiar, la anterior idea se traduce en un desarrollo holístico y su mantenimiento implica una gestión específica. Es por esto que el liderazgo familiar, en este campo en particular, debe saber fortalecer aquellas cualidades personales de cada integrante, cuidando la construcción constante de sus mejores valores y así reforzar cada vez más con mayor esmero la unión de una familia que desea preservar y perseverar la armonía y cooperación. Impulsar una idea empresarial en familia implica la puesta en marcha constante de tradiciones que nos lleven a valorar nuestras raíces, que nos motiven a ser mejores haciendo el mayor bien posible a la sociedad. El apoyo familiar siempre será el mejor motor para cualquier proyecto y la satisfacción del triunfo en familia es un éxito invaluable. Citando algunas palabras de quien fue en vida, el Dr. Burton y Grossman, el éxito es obtenido por individuos que se mantienen tratando de lograrlo y que rehúsan conformarse con las cosas como están. Me permito resaltar que el trabajo brillante de familias unidas que un día decidieron trabajar en equipo bajo el objetivo de lograr el éxito y compartir en beneficio de la comunidad, sin conformarse, sin miedo a triunfar, por difícil que fuera parecer el panorama. Felicito a las familias empresarias que bajo la consigna de la unión y el trabajo en equipo lograron como núcleo sustancial de una empresa alcanzar el éxito de forma admirable. Su ejemplo de unión aporta significativamente a una consolidación exitosa de las empresas familiares a nivel mundial y específicamente en América Latina. También felicitamos a los ganadores y ganadoras del Premio Adalberto Víez Casada 2022 y a todas las personas que de diferente manera han contribuido a la materialización de esta ceremonia. Agradecemos a Arturo Rivadeneira por su mensaje. A continuación, hace una interesante intervención nuestra invitada especial para esta importante velada, la doctora en Administración de Empresas, María de los Ángeles Lucero Bringas, directora del Centro de la Familia Empresaria de la Pontificia Universidad Católica de Argentina,
con su conferencia titulada Empresas Familiares Latinoamericanas. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al Centro de Empresas de Familia de la Universidad de Monterrey y muy especialmente a Arturo Rivadeneira, su director, por conferirme el honor de poder compartir esta noche con ustedes la importancia que tiene para mí la investigación de la empresa familiar en Latinoamérica. ¿Y por qué me parece importante diferenciar el estudio de la empresa familiar en el mundo y en especial en Latinoamérica? Sabemos que las empresas familiares son las organizaciones de tipo comercial más antiguas del mundo, ¿sí? Pero es recién a partir de la década del 60 donde se comienzan a advertir, se comienzan a encontrar los primeros artículos, papers científicos del estudio pormenorizado de la empresa familiar en el mundo, en términos generales. Pero recién a partir de finales de la década de los 80, principios del 90, empieza a generarse una mayor importancia por el estudio de la empresa familiar cuando se empieza a advertir, ¿sí?, que hay un tipo de organizaciones que no solamente siguen la rentabilidad, como otro tipo de empresas que ante motivos de fusiones y adquisiciones inescrupulosas empiezan a generar o perseguir nada más que altos índices de rentabilidad, se empieza a advertir que hay otro tipo de empresas, ¿sí?, que son las empresas de tipo familiar, donde está involucrada la familia, donde justamente en este tipo de organizaciones se persigue una finalidad más de largo plazo, se planifica estratégicamente para generar continuidad de ese legado familiar en manos de las siguientes generaciones. Entonces, así como a partir de finales de la década de los 80, principios de la década del 90, empieza a intensificarse el estudio de la empresa familiar hasta nuestros días. Pero estos estudios que podemos advertir, ¿sí?, que podemos encontrar, por lo general han estado muy enfocados, ¿sí?, y surgen de las empresas familiares en países desarrollados. Entonces, así como recién a partir de la década aproximadamente del 2000, si nosotros podemos encontrar que estos estudios o este mayor o este creciente interés empieza a bajar, ¿sí?, a nuestras latitudes y empieza a llegar este creciente interés del estudio de la empresa familiar en Latinoamérica. ¿Y por qué me parece importante que esta diferenciación entre el estudio de la empresa familiar en el mundo en términos generales, de esto que se venía desarrollando ya desde las décadas del 60 y se comienza a intensificar en los 80 y en los 90? ¿Por qué diferenciarla así en América Latina? Y bien, ahora voy a compartir con ustedes algunas características por las cuales considero, ¿sí?, tanto desde la investigación que me ha tocado llevar en países de Latinoamérica, como así también desde lo empírico, ¿sí?, me parece sumamente importante distinguir o diferenciar lo que es la empresa familiar en el mundo, o estos estudios que surgen de países desarrollados, y la importancia de la investigación y enfocarnos en la empresa familiar en Latinoamérica. Entonces, bien, ¿cuáles son estas principales características que podemos encontrar en las empresas familiares de nuestra región? Bueno, las empresas familiares en América Latina, por lo general, son todas empresas muy jóvenes, ¿sí? Están en los primeros estadios generacionales. Podemos encontrar que la masa crítica, el entretejido de las empresas familiares en América Latina están todas básicamente entre la primera, segunda y tercera generación. Si bien podemos encontrar ya empresas familiares que están con los desafíos de cuarta, quinta y algunas inclusive más longevas, la masa crítica, digamos la mayoría, están en estos estadios generacionales, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de distinguirlas, ¿sí?, a estas empresas familiares en estos estadios generacionales? Y bueno, tiene que ver, ¿sí?, con que justamente los vínculos familiares en primera, segunda, tercera generación están muy cercanos. Entonces todas las herramientas que nosotros tengamos que implementar, ¿sí?, van a tener que estar adecuadas, y sobre todo en momentos como los que hoy estamos viviendo de cambios intergeneracionales, ¿no?, entre los baby boomers, la generación X con los millennials, los Z. Entonces, bueno, poder tener en cuenta
todas estas adecuaciones de las herramientas que nosotros tengamos que implementar para poder ayudar justamente a la profesionalización, a las buenas prácticas y a la continuidad de estas empresas familiares, que de alguna manera es lógico, ¿sí?, que sean empresas familiares con estas características de juventud, ya que todos nuestros países de nuestra región tienen sus procesos de independencia relativamente hace poco tiempo, ¿sí? Todos nuestros países están en procesos de independencia que no tienen mucho más de 200 años. Entonces es normal, digamos, sería común que las características de las empresas familiares de nuestra región tengan estas características de juventud, que estén en los primeros estadios generacionales, ¿sí? Otra característica que tienen las empresas familiares, las empresas en términos generales de nuestra región, según la OCDE, el 99,5% de las empresas de América Latina sí tienen la característica de pymes, ¿sí?, de pequeñas y medianas empresas, por lo cual la mayoría de las empresas familiares también de nuestra región, en un alto porcentaje, tienen también estas características. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es el impacto que puede tener o cuál es el impacto que tiene, ¿sí?, en la gestión de la pequeña y la mediana empresa y de la pequeña y mediana empresa familiar? Y que justamente estas herramientas de profesionalización y de buenas prácticas que nosotros necesitamos incorporar en la pyme, debemos adecuarlas, ¿sí?, a las características de estas empresas. Sabemos que muchas veces las empresas familiares nacen como emprendimientos justamente familiares, en donde estas prácticas informales que se dan en una primera generación, ¿sí?, en cabeza del fundador, se lleva la propiedad, la dirección y la gestión, ¿sí? Bueno, es necesario ya en un punto de inflexión, cuando estamos en un punto de crecimiento, de expansión, poder empezar a implementar justamente estas herramientas, ¿sí?, adecuadas a la empresa familiar, para que justamente todos los miembros de la familia involucrados en la gestión, dirección o desde la propiedad, desde el rol que cada uno libremente elija, ¿sí?, puedan justamente implementarse estas buenas prácticas, estas estructuras, estos órganos de gobierno, ¿sí?, que permitan delegar y que permitan la continuidad. Por eso es sumamente importante muchas veces estos estudios que nacen de economías desarrolladas, a veces no siempre pueden implementarse, ¿sí?, de una manera, implementar una receta, digamos, que baja muchas veces de los países desarrollados a los países, ¿sí?, con las economías como las nuestras. Entonces acá yo creo que es sumamente importante poder tener en cuenta estas consideraciones, ¿sí?, que estamos hablando de empresas familiares jóvenes, por un lado, por otro lado, que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Por otro lado, esto que les estaba comentando recién, que en nuestros países, ¿sí?, en América Latina, estamos en economías emergentes, entonces justamente estas recetas, ¿sí?, digamos, que pueden salir, o estas metodologías que surgen de estos países desarrollados, de estos estudios que se vienen desarrollando en estas latitudes del norte, justamente podemos nosotros tomar de esas experiencias, de esos conocimientos, todo ese conocimiento científico multidisciplinario que surgiendo de estos países desarrollados, y nuestro desafío, ¿sí?, dentro de la academia, dentro de los centros de empresas de familia, los cuales dirigimos y nos estamos ocupando justamente de la investigación y del desarrollo de nuevas metodologías para poder contribuir a la continuidad, ¿sí?, de empresas rentables, sostenibles, exitosas, de la mano justamente de familias empresarias con vínculos familiares saludables por el hecho de trabajar todos juntos. Entonces, en ese sentido, creo que para nosotros desde la investigación es un gran desafío poder adecuar, tomar esas experiencias, ¿sí?, esos escenarios que van surgiendo de estas economías ya desarrolladas, poder, bueno, tomarlos y adaptarlos a las necesidades, ¿sí?, de las empresas familiares de nuestra región. Y por otro lado, otro aspecto no menor que me parece sumamente importante acá distinguir es que justamente, ¿sí?, en Latinoamérica, por nuestras, digamos, por nuestra historia, ¿sí?, nuestras empresas familiares y nuestra región tienen factores culturales que les son propios, ¿sí?
dentro de nuestras latitudes, ¿sí? La influencia de la familia tiene un gran peso en lo emocional a la hora de la toma de decisiones. Entonces considero de vital importancia poder tenerlo en cuenta, ¿sí? a la hora del estudio de la empresa familiar. Y bueno, hoy, ¿cómo podemos, desde estos factores, que creo que son factores distintivos, ¿no? de la empresa familiar de latinoamericana, estos factores culturales propios, lo emocional, esto que las empresas sean empresas familiares jóvenes, con lo cual quiere decir que estamos en los primeros estadios generacionales, trabajando entre padres, hijos, abuelos, nietos, sobrinos, tíos, ¿no? Estos vínculos emocionales que sin lugar a duda, de alguna manera, van influyendo, ¿sí? en la toma de decisiones, tanto en lo empresarial como en lo familiar. Y por otro lado, esto que estamos en economías emergentes, donde hoy también creo que es una gran oportunidad para las empresas familiares de la región por la cantidad de recursos y talentos que tenemos, ¿sí? Y esta característica también que tienen nuestras empresas familiares de que una gran parte de la masa crítica sean pymes, con lo cual implementar estas herramientas de profesionalización, llamándole profesionalización, estas buenas prácticas del management empresarial y familiar, pueden hacer que crezcan y sean competitivas para el mundo, que sean realmente una gran oferta para el mundo, dada la cantidad de recursos que tenemos en la región. Entonces creo que estos aspectos son aspectos que hoy pueden hacer justamente de una gran ventaja competitiva para las empresas familiares de Latinoamérica. Y desde la investigación tenemos mucho para aportar y para apoyar a la empresa familiar de la región. En ese sentido, ¿sí? venimos hablando ya hace varios años, ya desde la década del 90 también, de estos entornos VUCA, ¿no? Estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿sí? En donde, bueno, la comunicación, la globalización, la tecnología, el Internet, ¿sí? fueron cambiando de alguna manera y de forma bastante precipitada los modelos de negocio de hacer empresa. ¿Sí? Ahora bien, después de la pandemia, estos entornos VUCA parece que se aceleraron, ¿sí? Y ahora estamos en esto que se han pasado a llamar, pasamos de los entornos VUCA a los entornos BANI, estas siglas en inglés que en nuestro idioma quiere decir entornos frágiles, ansiosos, no lineales e inestables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos potenciar las particularidades de la empresa familiar latinoamericana en estos entornos? Y yo creo que dado estas características que mencionaba recién, ¿sí? creo que en este sentido, que las empresas familiares estén en los primeros estadios generacionales, es muy importante para poder ver a la familia empresaria justamente como un equipo, ¿sí? con talentos complementarios. En ese sentido, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Como en todos los equipos, no tenemos las personas con las mismas habilidades y competencias, sino que por el contrario, ¿sí? tenemos cada uno de los miembros de la familia empresaria tendrá distintas competencias y habilidades, y es ahí donde nosotros debemos identificar los talentos y podernos ver como un equipo, y creo que eso realmente es una gran ventaja competitiva, siempre y cuando nosotros podamos, como en todo equipo, poder delimitar ese propósito común como familia empresaria. A mí me gusta mucho hablar de familia empresaria más que de empresa familiar, porque sabemos que hoy, ¿sí? y más en estos entornos BANI, los modelos de negocio van mutando muy rápidamente. Lo que hoy es, mañana puede llegar a cambiar. Digamos que los hábitos de los consumidores han cambiado muchísimo después de estos cambios en la pandemia, y no sabemos, bueno, hasta cuándo van a seguir acelerándose. Entonces creo que en ese sentido es sumamente importante para mí poder hablar de familia empresaria, y en esto de familia empresaria también me parece que es sumamente expansivo para las nuevas generaciones, en tanto y en cuanto podemos pensar en el espíritu emprendedor, ¿no? de las nuevas generaciones, justamente en estos entornos inciertos, para acelerar, digamos, la cabeza empresaria en las siguientes generaciones. Podemos estar hablando justamente de generar espíritu emprendedor, innovador, para fomentar este espíritu empresario como parte del legado familiar, de manera tal,
¿sí? Que esta familia empresaria se vuelva realmente en una empresa, no solamente una empresa en los negocios, como es la empresa familiar, sino una familia en los negocios, pudiendo ser expansivos, ¿sí? Ir generando distintas oportunidades, no solamente para nuestro país, para nuestra región, para nuestra familia empresaria. En ese sentido, creo que en esto de que hablábamos de la pyme, de la necesidad de incorporar herramientas, creo que poder adaptar estas estructuras tanto de gestión como de gobierno para poder aprovechar las oportunidades de entorno, tomar las decisiones de manera ágil y rápida como hoy nuestro entorno lo requiere. Y por supuesto, algo que creo que es sumamente importante para que este equipo, ¿no?, en las primeras generaciones funcione, es establecer, ¿sí?, aquellas reglas y acuerdos para el buen funcionamiento, no solo futuro, sino básicamente el funcionamiento actual. Y estoy hablando ni más ni menos que estos protocolos familiares como una herramienta de planificación estratégica para la familia empresaria. Entonces creo que en este sentido, y bajo este nuevo paradigma que nos trae estos cambios de entorno y estos entornos BANI, creo que la empresa familiar latinoamericana y mucho más la familia empresaria latinoamericana tiene una gran oportunidad para aprovechar justamente todas las ventajas competitivas que estos cambios de entorno le presentan. Y creo que desde los centros de empresas de familia, ¿sí?, tenemos una gran oportunidad también para apoyar desde la investigación en investigación aplicada, justamente para poder apoyar a la longevidad y al buen funcionamiento de la empresa familiar actual y futura. Así que bueno, muchísimas gracias, agradezco muchísimo al Centro de Empresas de Familia en esta premiación a la investigación y bueno, quedo acá deseosa por si hay alguna pregunta para poder contestar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Agradecemos a la doctora María de los Ángeles por su conferencia y registraremos sus preguntas para posteriormente atenderlas de forma personalizada. De esta forma cerramos de manera especial la 14ª entrega del Premio Adalberto Vies Casada 2022. En nombre de la Universidad de Monterrey, su Escuela de Negocios, el Centro de Empresas Familiares y la Cátedra de Empresa Familiar Dr. Burton y Grossman, agradecemos una vez más a la familia Viesca Treviño por su presencia esta noche y la participación de quienes nos acompañan en tan importante evento. Su presencia ha resaltado aún más el legado de Adalberto Vies Casada y su importante apoyo a las empresas familiares latinoamericanas. Recordemos que el mayor activo de una empresa familiar es la familia y su unión. Les invitamos a participar en la siguiente convocatoria del Premio Adalberto Vies Casada 2023. Buenas noches.